de personas encuentra a unos turistas y decide que es buena idea comérselos. Un hombre funda la primera escuela de idiomas en Cancún y es contratado para acabar con un imperio. Aprende a quedar bien con tu patrón, salvándolo de morir en las fauces de un caimán. ¿Cuánto vale tu familia? Oferta especial por lanzamiento. Te damos 3 canicas y 2 espejos por ella. Todo esto pasó hace 500 años y ya deberías saberlo. Y si no lo sabes, aquí te lo contamos. Bienvenidos a la Cueva del Marqués. Pásele y cuidado con la cabeza al entrar. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Cueva del Marqués. Hoy nos encontramos en medio de olas tempestuosas, historias de honor, amor, traiciones y leyendas. Nos embarcaremos en el Darién a bordo de una carabela que no llegará jamás a su destino. Vamos a naufragar este día, señores, y vamos a aparecer en las costas de Yucatán. Seguiremos los pasos de una de las figuras más interesantes y poco conocidas de la historia de la conquista en México, Gonzalo Guerrero. Somos Silvia Márquez y Ernesto de la Cueva y los invitamos a que se queden con nosotros los siguientes minutos. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVoox e Instagram. O entra a www.lacuevadelmarqués.com. Y nuestra historia comienza, como comienzan todas las historias que vale la pena contar, con un mal presagio. Peces voladores en medio del Caribe, saltando hacia la cubierta de una embarcación llamada Santa Lucía. Este barco venía del Darién y a bordo venía, pues ni más ni menos que 2 personas que acabaron siendo importantísimas para la historia de la conquista, específicamente para la historia de Yucatán. Y se trataba ni más ni menos que de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo de Aguilar, un sacerdote y un soldado. Así es, estas personas naufragaron justamente en una tempestad interminable de 7 días en el Mar Caribe y llegaron ni más ni menos que a las costas de Yucatán, por ahí más o menos a la altura de lo que hoy se conoce como Cabo Catoche. Que es como Cancún, como Nada Punta perdidos. Blanca, ¿no? Isla Mujeres. Desde entonces a los españoles les gusta mucho venir a Cancún. Por algo será. Y bueno, pues llegaron a estas costas y se encontraron con una tribu bastante sanguinaria y como muy impresionante, yo creo. Imagínate, pintados con caracoles, con tambores, llevándoselos a su pirámide para sacrificarlos a sus dioses. Pero los llevaban recién salidos del mar. O sea, el mar los había escupido, sí. Ellos estaban agotados, estaban cansados, acababan de despertar después de una segunda tormentilla que les cayó mientras estaban en una balsa. Aparecen de 20 personas, aparecen solamente 8 vivos en las playas de alguna de las islas que hay en alrededor de Cancún y de lo que hoy es Cancún. Y resulta que se encuentran con estas personas, ¿no? Con estos cocomes. Y Taxmar era, si mal no recuerdo, era el cacique, el jefe. Uh-huh. Y los toman, los meten presos. Y ya sea que estaban a la mitad de una ceremonia o simplemente porque tenían un poco de hambre, los sacrifican. Sí. O sea, esa parte se me hace brutal, ¿no? O sea, tú asustado, tú con miedo. Sí. Sin saber no entender el idioma tampoco, no entender dónde estabas. Con hambre. Con miedo. Sed, con miedo, de pronto llegar entre gritos, entre luces en la noche, con antorchas, encontrarte con pirámides. Uh-huh. No, no habían visto una pirámide. Y de pronto encontrarte todo este rollo de miedo, ¿no? O sea, contado o entendido solamente en las pesadillas de algunos visionarios, ¿no? Tuvo que haber sido un aspecto espantoso para ellos. Y sobre todo ver que a tus cuates, a la gente que está contigo, los matan. Sí, les están sacando el corazón con un cuchillo de pedernal en medio de cánticos incomprensibles. Y pues como canción popular, de los 8 que quedaban, nada más nos quedan 4.
4 que quedan en una jaulita de madera y de palma. 2 se mueren en este trayecto, no sé si de la impresión, le subió el azúcar o qué pasó, pero 2 se mueren y solamente sobreviven nuestros 2 personajes importantes en esta historia, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Los 2 son sumamente importantes para el resto de la historia en la conquista de México. Concretamente, nos vamos a enfocar a hablar de Gonzalo Guerrero. Tal vez de Jerónimo de Aguilar hablemos en otro capítulo más adelante, porque merece todavía nuestra atención como intérprete de Cortés. Pero el momento aproximadamente en 1511, ¿no? Que es cuando naufraga este barco en las costas caribeñas de Yucatán, más o menos, entre Yucatán y Jamaica, ¿no? Que es donde naufraga. A partir de entonces y durante muchos años, 8 años, están ellos viviendo sin contacto con los españoles, están viviendo en la península de Yucatán, hasta que Cortés, en su berrinche, en el viaje de berrinche, en su expedición de berrinche, de conquista de México, rescata a uno de ellos, lo contaremos más adelante. Ya lo dijiste, era Jerónimo de Aguilar el intérprete. Ay, déjame pensar que no estoy haciendo spoilers. Puro spoiler en esta historia. Y pues bueno, estaban en esta jaulita, se escapan y cada uno toma su rumbo. También esto fue muy importante porque cada uno llegó a una tribu diferente. Mientras que uno corría más que el otro, porque hay que entenderlo, Jerónimo de Aguilar era un sacerdote, ¿no? Con la panza propia de los sacerdotes, y Gonzalo Guerrero era un soldado. Con las piernas propias de un soldado, logran llegar a dos lugares diferentes. Gonzalo llegó a Oxtancá, que está muy cerca, al norte de Chetumal, una carretera bastante bonita que tienes del lado derecho. Bueno, en ese momento no había carretera, tuvo que ir entre la selva. Hay un hotel, hay un restaurante buenísimo. Seguramente comió ahí, ¿no? Le dieron un pescadito zarandeado, no sé. Bueno, el chiste es que Gonzalo Guerrero llega a esta región entre Chetumal, en Oxtancá, y ahí lo toman pues preso nuevamente y lo hacen esclavo. Él comienza a hacer como pues ahí algunas manualidades, lo ponen a tejer, cosa yo creo que poco común para un soldado español, pero demuestra sus habilidades manuales haciendo un banquillo que llega a manos del cacique y el cacique dice, mira, este señor extraño sí sabe hacer cosas diferentes. También demuestra poco a poco que es bueno en las artes de la guerra, mientras que los españoles tenían estrategias militares que venían de mucho tiempo atrás, de los romanos, utilizaban la falange, por ejemplo, para combatir. Los mayas estaban acostumbrados más a un tipo de guerra... como guerrilla, ¿no? Más bárbara. Llego, pico y me voy, ¿no? Lanzo flechas envenenadas y a ver cuántos caen. Ajá, y no tenían como mucho orden en eso, porque al final de cuentas es lo que les funcionaba, ¿no? Estamos hablando de que sí había una gran población de comunidades mayas diseminadas por toda la península de Yucatán, pero al final de cuentas no estaban como juntas. El gran imperio maya había desaparecido hacía mucho tiempo. Las grandes construcciones, Calakmul, Tulum, todas estas, habían perdido su grandeza, muchas estaban ya abandonadas, y todas las comunidades chiquitas que estaban alrededor de los ex asentamientos importantes, pues vivían aisladas, formaron cacicazgos, ¿no? De alguna manera, y vivían ellos a expensas de negociaciones, de comercio o de guerra con otros grupos, ¿no? Entonces no tenían como mucha pues esta noción militar. Gracias, militar, ¿no? Que Gonzalo Guerrero de alguna manera empieza a aconsejar a cacique Nashancán sobre qué es lo que podríamos hacer, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Dile a tus hombres que se vayan a la izquierda. ¿Sabes qué? Ahora pónganse así. Y eso logra que de alguna manera... como coreógrafo de 15 años. Sí, ¿no? Más o menos. Eso lo que genera es que se gane la confianza de Nashancán y que poco a poco vaya ganando cierto prestigio como ser un esclavo blanco, barbado, castellano. Sí, decía, no entendía su idioma. Él les enseñó a decir, él les decía, yo vengo de Castilla, y les señalaba hacia el mar, y lo empezaron a llamar Castelo, ¿no? El castellano, Castelo. Y al final terminaron regalándolo, no porque no lo quisieran, sino porque era muy valioso. Porque era tan valioso que podía ser un regalo digno de un aliado vecino, ¿no? Así es, y llega a manos de Balam, que sin duda ve como todo el potencial que tiene Gonzalo Guerrero, y una anécdota muy bonita
así tipo Capitán Garfio, que involucra a un caimán que se quería comer a Balaam. Gonzalo Guerrero heroicamente lo rescata ante este pasaje pues un poco extraño de la historia, y Balaam se da cuenta de que es un hombre que sabe mucho, que les puede enseñar cosas que ellos no saben, y lo más importante es que es leal ante las personas que lo acogen. Entonces decide regalarle su libertad. Y con ella, él lo que hace es, pues, tomar unas vacaciones, ¿no? Porque no recorrer un poquito de la... Se va a las expediciones por la zona. Va a recorrer un poquito la Riviera Maya, conoce algunos lugares, pero acaba regresando y se acaba cuadrando ante los jefes, ¿no? Llega a ciertas tribus, empieza a decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo, ¿no? Te ayudo a combatir, y acaba formando de alguna manera un bando. Sí, sus alianzas, ¿no? Y que fueron muy importantes posteriormente, años después, para hacer frente a los españoles. Uh-huh. Sin embargo, en este momento, las tribus lograron, o los grupos lograron encontrar alianza y formar una especie de nueva protonación, ¿no? Ese es un término muy extraño en el cual no me gustaría entrar en discusión. Sí, que a final de cuentas ellos logran formar como un grupito de gente entre los que estaban Nachancán, uh-huh. La tribu de Nachancán, que fue uno de sus primeros captores, sí. O amos, ¿no? Uh-huh. Y que regresa con él ya como un guerrero. No sí. Regresa como un esclavo, ¿no? Regresa como un guerrero. Y regresa totalmente ya en esta cuestión incluso de aceptación cultural, porque ya regresa tatuado. Recordemos que los mayas en aquel momento tenían escoriaciones en diversas partes del cuerpo, en la cara, incluso con estas orejeras que se conocen. Él regresa ya totalmente transformado, digamos, adaptado a la tradición maya, y regresa con Nachancán y le dice, pues mira, ya crecí, ya soy grande, ya maduré. Y soy valioso. Soy valioso. Entonces decide casarlo con su hija. Ixchelcan. O Sacilja. Esta es una discusión interna. Llevamos 3 horas discutiendo cómo le vamos a decir. Porque hay muchas referencias. Sí, muchísimo. Tiene varios nombres, ¿no? Y son nombres muy distintos entre sí, lo cual nos parece un poco extraño, pero bueno, forma parte de la leyenda. El asunto es que pasan los años y él se asienta con este grupo maya. Cierto, hay una boda. Como en toda buena historia, hay una boda. Después del caimán viene la boda. Escuchen esto. El día de la boda, unos sacerdotes condujeron a Gonzalo Guerrero hasta la casa de las iguanas para purificarlo. Al día siguiente se celebraría una ceremonia de matrimonio colectivo. En un gran patio cerrado entran los músicos, que ya incluyen 2 instrumentos hechos por Guerrero y suenan entre caracoles. Así se organiza una peregrinación que lleva a los novios hasta el Templo Mayor, una pirámide culminada por Kukulcán, la serpiente emplumada. Los sacerdotes toman una cuerda de enequén y la atan por ambos cabos, dejando a los hombres al interior del círculo, mientras que a las mujeres las llevan ante Ixchel, una deidad femenina. Bailarines y cantores portan largas capas de colores y muchos cascabeles en los tobillos y muñecas. Después de una hora, las mujeres llevan la cuerda ante Ixchel, como augurio de que ellas mismas se casaron con hombre de su agrado. Enseguida se sirve un banquete abundante y los novios deben comer con quienes los inviten, así que tienen que repetir sobre varios manteles. Pasan los años después de la boda y él acaba teniendo hijos. 3 hijos. 3 hijitos. Bonitos. que representan básicamente el centro de la importancia histórica de Gonzalo Guerrero en América. Así ¿no? es. Aunque no sea cierto, esto es importante decirlo, aunque no sea cierto, este es el primer, o se considera el primer mestizaje reconocido en América. Ya hablaremos eso en un rato. Pero a final de cuentas, lo sabroso de esta historia es que Gonzalo Guerrero llega a tener tanta aceptación por parte del pueblo que lo recibe, y él logra asimilarse tanto, meterse tanto en la cultura, que lo llegan a nombrar Nacom, que es un general. Es un general del ejército. Y bueno, hay muchas historias durante estos años que Gonzalo Guerrero está siendo parte de los mayas, entre ellas que hay una plaga de langostas,
¿no? Y para poder librarse de las langostas, como todos lo sabemos, hay que sacrificar niños, ¿no? Es la única forma que hay de librarte de una plaga de langostas. ¿Qué tan bíblico es esta metáfora, ¿no? Sí. De la plaga de langostas, el sacrificio de niños. Del hijo, es muy judío, sí, ¿no? Sí. El asunto es que llega tanta su aceptación que la leyenda dice que él, sin mayor problemas, entrega a su hija menor para que sea una de las 20 niñas sacrificadas para que la plaga de langostas se vaya. Al poco tiempo, por arte de magia, o por arte de sacrificios, o porque así lo dijeron o algo, pasa un huracán y se lleva las langostas. Pues mira. Y bueno, en otra cuestión que sí es, digamos, ya palpable, pues justamente aquí en Oxtancá, que es donde vivió Gonzalo Guerrero, actualmente hay asentamiento, bueno, hay construcciones que todavía quedan ahí, pues digamos, algunos vestigios arqueológicos. Están todas las construcciones mayas y al final de esta larga secuencia de construcciones hay una capilla española con la estructura española. Imagínate el poder incluso de la fe que se puede ir metiendo en toda la cosmovisión maya que se tenía en aquel momento. Y otro aspecto sumamente importante, él hace el primer instrumento de cuerda. Ah, claro. Sí, esto es realmente mágico. Él toma un caparazón de armadillo y le saca las tripas a un gatito salvaje que iba pasando por ahí y construye una especie de vihuela. Entonces todos se quedan sorprendidos porque recordemos, en la historia de la música en México solamente existían instrumentos de percusión y de viento como caracoles. Entonces él les enseña el primer instrumento de cuerda en lo que sería el continente. Claro, la resonancia, ¿no? Imagínate de pronto llega eso. La resonancia a América. Sí, claro. Este instrumento lo empiezan a adoptar dentro de sus rituales. Lo que representa todo esto ya también es un simbolismo muy especial. Claro, una mezcolanza, ¿no? Pasa el tiempo y a final de cuentas Cortés hace su berrinche en Cuba, se lanza para acá, viene a conquistar la tierra. De lo cual hablaremos sí. Seguramente con mucha profundidad en otros programas. Y de pronto llega a el primer lugar en el que aterriza es en Isla Mujeres, ahí se encuentran unas piedrecitas con forma de sí, bueno, unos como ídolos chiquitos, ajá. ¿No? Con forma de mujer, no entienden, la nombran Isla Mujeres porque ellos saben cómo ponerle nombres a las cosas. Avanzan y llegan al norte de Cancún, otra vez llegan a Cancún, al aeropuerto internacional de Cancún, y la gente empieza a decirles Castilla, castellano, castellano, y ellos se sacan de onda, ¿no? Dicen, oye, pues ¿cómo? ¿Por qué tienes esa palabra, no? Así de, si ya nos ganaron los vikingos, ¿por qué nos tienen que ganar de nueva cuenta acá, no? Y lo que sucede es que, de alguna manera, los españoles se hacen con Jerónimo de Aguilar. Uh-huh. Jerónimo de Aguilar, cuando se encuentra con los españoles, les dice, señores, llevo 8 años esperándolos, más o menos, y por favor, llévenme con ustedes, ¿no? O sea, estoy aquí, estoy terrible. Él estaba siendo esclavo en otra comunidad, y lo que hace Cortés es mandar, pues, de estos vidrios, ¿no? Cuentas y espejos, que también hay que entenderlo, eso vale la pena analizarlo bastante, no existía. Había oro en América, no había vidrio. Cuando llegan los españoles con vidrio, por supuesto que iba a ser una cosa fantástica, ¿no? Claro. O sea, cuando llegan con espejos, los indígenas ven los espejos y se... Ven por primera vez su rostro. Ven sus rostros, que no es en agua, ¿no? Pero pueden asomarse a un charco. Sí, de manera más nítida. Y se asombran, por supuesto, ¿no? El caso es que compran la libertad de Jerónimo de Aguilar. Así es. Y Jerónimo de Aguilar les dice, también hay otro español allá atrás, ¿no? Hay otro español que... puede venirse con otro que también es esclavo, que era mi compañero, y que se hundió en un barco. Entonces, lo que hace Cortés es mandar otra bolsota de cuentas de vidrio y espejos uh-huh. con Jerónimo de Aguilar a buscar a Gonzalo Guerrero. Y también le manda una carta. ¿Quieren saber qué decía? Señores y hermanos, aquí, en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenidos, y os pido que vengáis conmigo. Para ello, envío un navío con soldados y el rescate para dar a estos indios con quien estáis. Venid a la brevedad. De mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo aquí en esta isla con 500 soldados y 11 navíos. En ellos voy, mediante Dios, hacia un pueblo que se dice Tabasco. No es como tradición que pongamos tan cerca 2 grabaciones, pero también queremos que escuchen este otro fragmento, que es de una serie de televisión producida por Movistar hace un par de años,
que se llama Conquistadores Adversum, en la que podemos escuchar la respuesta de Gonzalo Guerrero a Jerónimo de Aguilar en el momento en el que le lee la carta, le dice, ya llegaron por vente, ti, cuate, ¿no? Ya vámonos. Y él responde a voz, eso es importante decirlo, esto lo escribió Bernal Díaz del Castillo, y esto fue lo que dijo. Castellán Nacón. Castellán. Gonzalo, ya están aquí. Mira. Hablé con su capitán. Pagará nuestro rescate. Espejitos y baratijas. ¿Y qué pensarán esos hermanos cuando me ven así, de esta guisa, con toda la cara labrada? ¿Qué dirán cuando me vean? Aquí soy casado. Mira mis hijos qué bonitos son. Y vos con Dios, Jerónimo, que ya veis que yo ya estoy en casa. Gonzalo, eres cristiano por todo el amor de Dios. ¿Ya lo has olvidado? ¿Vas a perder el alma por una india? Deja que esas cuentas. Y diré a mis hijos que me las envían mis hermanos desde mi pueblo. Les gustará. Y bueno, pues este hecho sin duda marcaría la vida de Gonzalo Guerrero. Normalmente, no sé si te acuerdas, en las clases de historia de la escuela, hasta ahí se quedaba la historia de Gonzalo Guerrero. De no se quiere ir con los españoles, bueno, Jerónimo de Aguilar toma un papel realmente protagónico en la historia de México. Y de Gonzalo Guerrero, pues como que se sabe ya muy poco. Es como, bueno, no se quiso venir con los españoles, ya se quedó por ahí con los mayas y tal. Pero la historia de Gonzalo Guerrero continúa siendo muy importante. Y continúa siendo apasionante también. Lo que sucede inmediatamente después de que se va Jerónimo de Aguilar con los españoles es que Gonzalo Guerrero entiende qué es lo que está pasando. Así es. Y sobre todo qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Empieza a hacer como toda esta lectura, digamos, antes de los acontecimientos, como un tipo de analista político bastante hábil. Empieza a ver lo que está pasando y comienza con toda esta red de aliados que ya había empezado a construir en sus tiempos de libertad y empieza a apoyar en los combates de estos grupos para expulsar a españoles. Se habla, por ejemplo, de que entre muchos otros expulsó a Grijalva, al propio Francisco Hernández de Córdoba y bueno, pues a los avanzados o a estas personas que venían con Hernán Cortés. Mientras Cortés estaba rodeando en barco la península por arriba, ¿no? Por el Golfo de México, hasta más o menos lo que hoy es Tampico, por tierra. Y esta es la parte que no nos cuentan. ¿No? Por tierra, Gonzalo Guerrero estaba corriendo, juntando aliados. Uh-huh. Corriendo, y en donde ellos desembarcaban, Gonzalo Guerrero se acercaba y mandaba a tropas, mandaba mensajeros para decir, sáquenlos. Hay batallas importantes que tienen los españoles con los mayas, sobre todo Chapotón, que los reciben con sonrisas los mayas a los españoles, e inmediatamente después les dicen, ¿ya comieron? ¿Ya bebieron? ¿Quieren llevarse un regalito? Adelante, agárrenlo. Pero lléguenle. Pero váyanse. Y si no se van hoy, hay bronca. Claro. Y había bronca, realmente hubo batallas terribles. Sobre todo la parte de Gonzalo Guerrero, la importancia que tiene en ese momento es que Gonzalo a los mayas los empieza a educar en la resistencia. Sobre todo en entender que los contra los que están luchando son como él, son Exacto. españoles, son mortales, son humanos, que vienen en caballos, sí, pero empieza a adiestrarlos en la guerra, les enseña la falange, les enseña a hacer armas largas. Uh-huh. O sea, realmente tiene como bastante importancia que dura medio siglo adelante, ¿eh? La vida de Gonzalo Guerrero no termina en el momento en el que le dice que no a Cortés, sino ahí empieza la vida de Gonzalo Guerrero. Sí, ¿no? algo así. Lo que a final de cuentas termina siendo la leyenda, el maldito, ¿no? El que todo mundo odiamos, el traidor de los españoles, o de este lado el héroe. Y pues se vuelve también el enemigo público número 1 al que hay que atrapar, hay que cazar de alguna manera. Recordemos que en aquel momento Pedro de Alvarado era el gobernador de Guatemala. Estamos hablando, no hemos sido muy claros en las fechas. 1511, naufraga. 1519, viene Cortés. Y en 1531, más o menos, empieza, en ese momento, Pedro de Alvarado es el gobernador de la región de Guatemala. Y él está urgido de que todos los mayas se vayan al carajo,
¿no? Porque les está dando un dolor de cabeza terrible, y los mayas están concentrados en tratar de expulsar a los españoles, ¿no? Forman alianzas, algunos caciques mayas deciden irse con los españoles, formar alianza con ellos, y empieza a haber un enfrentamiento entre hermanos, entre invasores contra los nativos, entre todos contra todos. Y la figura de Gonzalo Guerrero acaba siendo sumamente importante porque él es de alguna manera el líder de la resistencia. Así es, entonces hay que ir por él, y el que se anima a ir por él es Alonso de Ávila, quien en 1531, Gonzalo Guerrero ya llevaba más o menos 20 años ahí organizando a los mayas, y bueno, pues Alonso de Ávila va hacia Chetumal, donde se tenían noticias de que andaba por ahí Gonzalo Guerrero, pero llega y se encuentra con una sorpresa, que me parece fascinante esta parte de la historia. Oh, sí. Llega y se encuentra con un lugar totalmente abandonado, me imagino como incluso, ya sabes, estas fogatitas recién apagadas, y huellitas ahí hacia la selva. Los comales con tortillas todavía. Sí, claro. Bueno, llega y se encuentra con este escenario y con pozos que contienen agua envenenada. O sea, todo estaba preparado porque sabían que ya venían los españoles. No sabían si por Gonzalo Guerrero o para invadir su región. Hay algunos mayas que se quedaron rezagados por ahí y los capturan. Entonces le dicen, venimos por Guerrero, dinos dónde está. Y la respuesta es fascinante. Le dicen, no, pues es que ese señor ya se murió hace algunos años. Creo que le dio un infarto, le picó una víbora, algo así. Imagínate el poder. El respeto que le tenían. La lealtad. La lealtad que le tenían a Gonzalo. Que llegaron y prefirieron sacrificar sus vidas antes de que lo atraparan los españoles. Claro, porque sabían justamente lo que estaba en juego. Ya lo sabían, habían pasado mucho tiempo, ya tenían noticias de lo que había pasado en el centro. Ya habían visto los sanguinarios, el trato que le daban como esclavos a los pues tener a Pedro de Alvarado en la zona no debió de haber sido muy fácil. Que lo digas. Pero al final de cuentas, la idea nada más de poder tener a Gonzalo como única forma de liderar a todas las comunidades mayas de la zona, debió haber sido asombroso. El respeto, la pleitesía que le rendían. Hay crónicas que dicen que llegó a tener hasta 5,000 hombres. Imagínate eso. A su orden. Claro. 5,000 personas que confiaban plena y absolutamente en él. Eso es un dato, o sea, yo no sé si algún extranjero en la historia haya tenido como respaldo. Como ¿no? Ese respaldo, ¿no? O sea, a mí se me hace demencial. Y forma parte de la estrategia o esta actividad que había venido desempeñando Gonzalo Guerrero en la región de los mayas, y justamente su muerte también se ve implicada y no podría ser de otra manera. Resulta que 5 años después de este episodio que les acabamos de narrar, que van a buscarlo y no lo encuentran, él viaja hacia Honduras para ayudar a otro cacique que estaba en problemas con los españoles, y es justamente en esta batalla donde pierde la vida. Se habla de que en algún momento los españoles habían rodeado a un grupo de mayas, a los que no les quedó de otra más que intentar rendirse, pero Gonzalo, heroica y estoicamente, salió adelante, los invitó a seguir luchando, y pues una lanza, un disparo, ¿no? Y la vida de Gonzalo Guerrero termina. Sí, y bueno, pongamos en contexto que se habla de que tenía ya aproximadamente 66 años. ¿Qué representa que un hombre de 66 años esté encabezando esta lucha? Claro, la imagen es poderosísima, a final de cuentas, ¿no? El guía, el líder que pues logró unificar de alguna manera, es el Garibaldi de los mayas, ¿no? Lástima que los mayas no llegaron mucho más lejos, o al menos independientemente, pero logra hacer un recuento, logra unir a muchos de los grupos que estaban allí en contra de un enemigo común, y lo que termina en la historia es que a poco tiempo muere Guerrero, y 20, 30 años después, poco menos de medio siglo, los españoles terminan triunfando, ¿no? Los caciques terminan bajando la espada. Después hubo otro movimiento, pero venía justamente de la inercia que traía la influencia de Gonzalo Guerrero. Y como nos gusta mucho la poesía también embarrada de historia y al revés, lo que pasa después con él, con su cuerpo, me parece como una licencia poética que se toman los historiadores y las crónicas, pero es bastante poderoso y muy bonito también. Recordemos que están rodeados los mayas
tienen que hacer frente a los españoles que están ya muy avanzados. El cuerpo de Gonzalo Guerrero queda en territorio español, digamos, en este territorio en el que van avanzando. Entonces, en la noche se cuelan por ahí algunos de sus hombres mayas para recuperar el cuerpo y llevárselo. Se dice que lo avientan a un río justamente para que la corriente lo saque hacia el océano Atlántico, que es del océano del que venía Gonzalo Guerrero, y esta es una forma muy bonita como de cerrar la pinza del naufragio a la muerte en batalla. Arcabuceros y otras personas combatieron en el río. Le hicieron tanto daño a los indios hasta que ellos, por su voluntad, vinieron a dar obediencia y servicio a vuestra majestad. Dijo el cacique Cicimba que dieron un tiro de arcabuz que dio muerte a un cristiano español que se llamaba Gonzalo Arosa, que es el que andaba entre los indios en la provincia de Yucatán hace más de 20 años y que es el que destruyó al adelantado Montejo. Y la historia de Gonzalo Guerrero termina con una carta que a final de cuentas es el único de los documentos que dan fe de la existencia de Gonzalo Guerrero. Los demás son historias, pero esto que acabamos de escuchar es un fragmento de una carta que el gobernador de Honduras, Andrés de Cerezada, en 1536 envía al rey Carlos V. Con esto le dice: señor, uno de los enemigos públicos más importantes, ¿no?, el zorro que tenemos en nuestro territorio en estos días, ha muerto. Sí. Ya podemos continuar con la evangelización, podemos traernos más cosas, ¿no? Y esa carta, pues, se encuentra nada más y nada menos que actualmente en el Archivo General de Indias en Sevilla. Junto con un retrato, hay un retrato de Gonzalo Guerrero. Ay, que a mí no me gusta. Prefiero pensar como en esta ficción histórica. Claro. Y bueno, hay que entender una cosa que creo que es fundamental. Gonzalo Guerrero es un traidor. Eso dice la leyenda negra. Gonzalo Guerrero es el traidor, el que traicionó a su pueblo para meterse en broncas en otro lado y ir en contra del rey, en contra de Dios, tomar otra religión, tomar otra fe y ir en contra de lo que los españoles traían como bandera. Y bueno, aquí ya empiezan como las teorías bastante extrañas a mezclarse. Una de ellas que dice que incluso Gonzalo Guerrero es judío, por el apellido de su madre, que es Arosa. Estos apellidos son muy característicos de la comunidad judía. Y bueno, pues también recordemos, en la historia de España viene de toda esta limpieza de la sangre luego de la expulsión de los moros y judíos, pero justamente son los reyes católicos quienes dicen: ok, se quieren quedar en España, se tienen que convertir a la religión católica y podemos como limpiar su historial, ¿no? Esto se dice que sucedió con la familia materna de Gonzalo Guerrero, y justamente ante este clic en la historia, Gonzalo Guerrero puede cambiar fácilmente, entre comillas, de la religión católica que venía manejando como español a la religión maya, que fue con la que terminó los últimos años de su vida. Porque a final de cuentas se dice que no entendían, los españoles no podían entender cómo alguien dejara la idea de Dios. Sí, ¿no? La fe única. La fe única y verdadera. Así es. Entonces, esta teoría, digamos aquí, de la cuestión judía en la sangre de Gonzalo Guerrero, entra muy bien y como que puede explicar esta parte, pero también forma parte de una leyenda mucho más grande. Sí, hay que entender también una cosa: como es un traidor, la historia española tiene que hacerlo a un lado, ¿no? Porque les dio batalla, les dio guerra, fue un dolor de cabeza enorme. Los hizo quedar en ridículo muchas veces, ¿no? Y sobre todo, en el momento en el que México logra la independencia de la corona española, es cuando renace con más fuerza que nunca la imagen de Gonzalo Guerrero. Como padre del mestizaje. Como padre del mestizaje, pero también como la primera persona que se enfrentó a los españoles, ¿no? Digo, sí había los indígenas nativos que se enfrentaban a ellos, pero el español que cambia de bando, que descubre que es mejor estar de este lado que del otro, ¿no? Se convierte en un héroe, ¿no? Entonces mucha de la leyenda que tenemos hoy de Gonzalo Guerrero, sé que odias que diga esto, pero al final de cuentas es muy posible que ni siquiera haya existido un Gonzalo Guerrero, ¿no? Los naufragios que han habido fueron tantos, la gente que hacíamos la cuenta hace rato, ¿no?
podríamos pensar que más de 1,000 personas pudieron haber sido víctimas de un naufragio, ¿no? Entonces imagínate cuántos pudieron haber sobrevivido y cuántos pudieron haber llegado a tierra mexicana, a tierra continental. Y de eso, o sea, ya tenía que haber habido más interacción. ¿Cuántos españoles pudieron haberse metido dentro de la cosmovisión y de la cosmogonía, pudieron haber adoptado la vida de los mayas? Y sobre todo, ¿cuántos españoles después de la conquista de México, de la caída de Tenochtitlán, pudieron haber dicho, no, yo no quiero esto, yo me quiero meter del otro lado, ¿no? Claro. ¿Y quiénes son los que están enfrentando, quiénes son los únicos que siguen enfrentando a los españoles después de la caída de Tenochtitlán? Los mayas. Pudieron haber encontrado algún lugar y bueno, pues a final de cuentas tenía que inventarse una leyenda para estigmatizar a los traidores. Justamente en este punto me gustaría mucho regresar a esta idea del traidor, a esta idea que podría sintetizar cómo responder ante todas aquellas dudas que seguramente surgieron entre los ejércitos españoles, porque justamente esta creencia del traidor imperó no desde el lado indígena, sino desde el lado de los españoles, por supuesto, lo cual es muy interesante de analizar. Y otro punto que a mí me parece fundamental para hablar de esta idea, de esta teoría del traidor, es que nos habla de la concepción que tenían los españoles de los indios, como estos salvajes que no tenían organización, que no tenían más ambición que ir sobreviviendo en sus tierras y que no tenían ni siquiera un sentido de posesión de un territorio y de una cultura propia. Entonces, evidentemente, en esta cosmovisión de los españoles, el que tenía que haber llegado a enseñarles estos conceptos o estos valores básicos debía de haber sido un español. Claro, asombrarse de cómo es posible que me estén ganando. La única explicación es que sea un español el que sea un igual a mí. No claro. Puede ser alguien diferente, alguien inferior, como lo veían. Oye, ¿no hubiera sido sencillo culpar quizás a los ingleses, a los holandeses o a otro lado? O sea, ¿por qué la necesidad entonces de inventarse a un español como el enemigo, el que está enseñándoles? Tiene que ver mucho también con esta idea tan arraigada de la lealtad, del valor, de lo que implicaba morir por tu bandera, morir por tus reyes. Creo que es muy, muy claro en los ejércitos españoles y sin duda, si decías, ay, bueno, es que un inglés está ahí, tal vez no representaba tanto, no te picaban tanto las costillas como decir, uno igual a ti, claro, sucumbió ante estos salvajes y ahora está de su lado, se volvió un salvaje como ellos y está desafiando a tu corona. ¿Tú qué hubieras hecho? Tú eres Gonzalo Guerrero, tú naufragas, tú llegas a todo este rollo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado? Oye, pues naufragó en Cancún. Es que ¿quién no se quedaba en Cancún? Tuvo la oportunidad de decidirlo. Más de una ocasión tuvo la oportunidad de decidirlo. O sea, de entrada cuando a Nachan Khan se lo están comiendo un caimán, él pudo haberlo dejado. A Balam, él pudo haberlo dejado. Pudo haber dejado que se lo comiera el caimán y pudo haberse ido caminando. Cuando llegó Cortés, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ahora me voy contigo, carnal. ¿No? O sea, ¿tú qué hubieras hecho? Debemos de tomar en cuenta que Gonzalo Guerrero era un español más, ¿no? Digamos, si se hubiera regresado al ejército español, iba a ser un español más que, pues, tal vez hubiera luchado, hubiera tenido algo de gloria y tal. Pero con los mayas era un referente. Era un español especial, ¿no? Yo creo que va mucho de eso su decisión. Era un español que estaba organizando al que escuchaban. Imagínate qué debía de haber pasado en un ejército español para que tú sobresalieras. Debías de haber acumulado muchísimas hazañas que tal vez Gonzalo Guerrero no tenía hasta ese momento. Y eso, sin querer, es la clave de la conquista. Sí, totalmente. Porque al final de cuentas tenemos en toda la historia, con todos los personajes que surcaron los mares, tenemos repetida una y otra y otra y otra vez ese argumento. Me quedo aquí porque aquí soy alguien. Si me regreso, soy nadie. Exacto. Y eso llevó a Pizarro a Perú. Eso llevó a Vasco a encontrar el Pacífico. Eso llevó a Elcano a completar el viaje de Magallanes. O sea, tenemos muchas historias de gente que es nadie, que son mendigos, que son ladrones, que llegan a ser dioses. Y tenemos historias de nobles, de gente importante, gente valiosa, que llegó a mendigar en las calles. Justamente es ese detalle el que hizo la conquista
y que acabó siendo fantástico. La conquista y muchas otras expediciones, ¿no? Todo este siglo XVI que se ve implicado con estas decisiones truculentas que tienen que tomar personajes. Esto es súper importante, no la toman grupos, lo toman personajes. Exacto. Personajes que acaban teniendo la decisión en el momento adecuado, que acaban tomando la decisión cuando otro no puede tomarla. O sea, me imagino a un chorro de gente corriendo, empujándose para tratar de llegar a un lugar y que no saben qué lugar es. No, o sea, no entienden nada. El chiste es pasar a la historia, el chiste es estar mejor que en España, el chiste es cualquiera. Hablábamos también hace un rato como de la implicación de la valentía, de lanzarte hacia algo que no conoces. ¿En razón de qué? Yo te preguntaba si las personas antes eran más valientes que lo que podríamos ser ahora, pero bueno, evidentemente las condiciones sociales eran totalmente distintas y tiene mucho que ver con esto que hablas. Esta idea de pasar a la historia, de la lealtad, del honor, sin duda, es mucho más fuerte que cualquier otro tipo de movimientos o de preconcepción que tenían los españoles en el siglo XVI. Claro, porque al final de cuentas venías de una historia de valor y de honor. O sea, tú habías crecido toda tu vida en España, toda tu infancia, la viviste rodeado de hidalgos, de gente que hacía desde hace 800 años, estaba luchando una guerra de reconquista y estaba demostrándole a los reyes que era una persona valiosa. ¿Cómo? A través del honor, a través de la fuerza, a través de la vida dedicada a la fe y a los reyes. Eso, tiene muchísimo. No tenemos hoy en México, no tenemos un referente a eso, porque no vivimos justamente eso, que llegaran los españoles, que hicieran las cosas buenas o malas que hicieron, que las dos fueron muchas, hubo muchísimas cosas malas y hubo muchas cosas buenas, pero que lo hicieran, todo tenía que ver a final de cuentas con una retorcida o recta idea del honor. Y justamente con esta idea del honor dejamos descansar en paz por ahora a este personaje que sin duda queremos creer que sí existió. Soy Ernesto de la Cueva, Silvia Márquez, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente.